Bienvenidos a Matemáticas Divertidas con su facilitadora, la maestra Racheli Disla. El día de hoy estaremos realizando una narración sobre una clase impartida en el centro educativo, en donde se estará evidenciando el desarrollo de actividades de enseñanza-aprendizaje utilizando la herramienta colaborativa Jamboard. La clase tomó inicio con una pequeña frase que dice lo siguiente: la confianza en uno mismo es el secreto hacia el éxito. Esta frase estuvo activamente socializada, motivada y guiada por su facilitadora. Los estudiantes tuvieron una participación activa con la misma. Luego estuvimos realizando una retroalimentación del tema anterior. ¿Qué aprendimos ayer? El día anterior estuvimos realizando el desarrollo de las partes que componen un término algebraico. En pantalla estamos observando un término, el cual está compuesto por un signo, que en este caso es el signo negativo, un coeficiente o número que acompaña la variable, una variable, que puede ser cualquier letra de nuestro abecedario, y el grado o exponente que acompaña la variable, que en este caso es de grado 3. Luego de socializado y retroalimentado el tema anterior, estuvimos dando la introducción al tema que se iba a desarrollar, llamado lenguaje algebraico, y se le dio introducción con la interrogante: ¿qué es el lenguaje algebraico? Los estudiantes estuvieron analizando el término y se estuvieron debatiendo diversas ideas. Luego de socializado el término, procedimos a conceptualizarlo, definiéndose de la siguiente manera: el lenguaje algebraico es el lenguaje de las matemáticas, es decir, un sistema de expresión que emplea símbolos y números para expresar aquello que usualmente comunicamos mediante palabras. Luego de conceptualizado el término, procedimos a observar un video que plantea la diferencia entre el lenguaje numérico y el lenguaje algebraico. Luego de observado el video, la maestra procedió a aclarar dudas y a profundizar y concretizar el tema sobre la diferencia planteada entre el lenguaje ordinario y el lenguaje algebraico. Luego de aclaradas las dudas y los planteamientos, entonces procedimos a reforzar lo aprendido, planteando la diferencia entre tres tipos de lenguaje. El lenguaje matemático, que es aquel lenguaje donde se emplean números. El lenguaje ordinario, que es el lenguaje que utilizamos para expresarnos y comunicarnos. Y el lenguaje algebraico, que es aquel lenguaje que involucra símbolos, números y letras. Aquí está el planteamiento y el ejemplo de cada uno de estos lenguajes, los cuales se entrelazan y se combinan, y debo de tener conocimiento de los tres lenguajes para poder interpretar y reconocer el lenguaje algebraico. Luego de aclaradas las dudas, entonces procedimos a poner en práctica lo aprendido utilizando la herramienta colaborativa de Jamboard. Como indica la nota, estaremos observando imágenes que muestran la interacción de los estudiantes con esta plataforma. Y en pantalla estamos observando el Jamboard que estuvimos utilizando para el desarrollo de las actividades. En pantalla observamos la colaboración activa de estudiantes utilizando la herramienta, en este caso utilizando la opción de notas adhesivas. Aquí están trabajando colaborativamente en el desarrollo de sus actividades. Y aquí podemos observar cómo este estudiante está utilizando la inserción de texto
para poder darle solución a una de las actividades planteadas. En esta grabación también podemos observar cómo este discente utiliza la opción del bolígrafo, seleccionando su color preferido para poder unir o parear los conceptos según su interpretación. En este video estaremos observando cómo este estudiante utiliza Jamboard para el desarrollo de su actividad o asignación. Luego de desarrolladas las actividades, procedimos a darle cierre a la clase con la interrogante: ¿qué aprendimos hoy? Los estudiantes estuvieron expresando que aprendieron que el lenguaje de las matemáticas es el lenguaje algebraico y que pueden diferenciar el lenguaje algebraico de otros porque utiliza letras en combinación con números y signos. Ahora estaremos observando imágenes que evidencian el desarrollo de la clase. En esta imagen podemos observar el desarrollo e interacción de los estudiantes en la socialización de la frase del día. Aquí podemos evidenciar la participación activa de los estudiantes. En estas imágenes, el desarrollo y observación del video interactivo, luego profundizado y concretado por el docente. Y sobre todo el desarrollo de las actividades. Muy